Bueno, ya hace un tiempo que le debía otra History Time paranormal. Este segmento que había querido traer ya al canal hace un tiempo que hice, no sé exactamente hace cuánto atrás, la primera parte, donde le cuento experiencias que yo no pude encontrar una explicación. La gran mayoría de los que me siguen saben que yo soy un escéptico, o tal vez para decirlo de una mejor forma, soy un agnóstico en ciertas formas de creer en algunas cosas. Para mí todo tiene una explicación lógica o se le puede encontrar una explicación, pero siempre dejo una puerta abierta para lo que no le encuentro solución. No sé cómo y por qué pasó. Y bueno, lo que le voy a contar hoy es algo que viví la gran parte de mi vida, exactamente unos 20 años, hasta que me mudé yo de la casa en donde me crié desde que nací. Eh, yo y mi familia en sí estábamos seguros que en ese lugar había algo. No puedo decirle si era un espíritu, no puedo decirle exactamente si era un fantasma. Si quisiera explicarlo, una sugestión colectiva, que uno haya arrancado diciendo algo y así cada uno de los participantes de la familia fuimos creyendo que esto en verdad podía existir. Pero ¿cómo explicar cuando venía gente de afuera, invitados, gente que se quedaba en mi casa, familiares, amigos, a los que nunca se le había contado esto y tenían algunas experiencias extrañas? En mi caso, yo les conté que tuve en mi primer historia, parálisis del sueño mucho tiempo. Lo llegué a asociar con esto por ciertas veces que el sueño cambiaba, que sentía que estaba en una parálisis del sueño, pero era diferente el sueño. O sea, no siempre era la misma situación. Muy rara vez eran otras, pero hubo ocasiones. Por ejemplo, una que siempre se me viene a la memoria. Antes que nada, para hacerles entender, tengo que describirle cómo era mi casa. Tenemos la entrada. Apenas vos pasabas por la puerta principal, terminabas en lo que era una cocina-comedor. Habrá tenido unos 10 metros de largo, 10 por 3 debe haber sido, si no me equivoco. Tal vez un poco más chico, tal vez no eran 10, tal vez eran 8 metros, por decir de una forma. Y ya enfrente veías las dos puertas de las habitaciones. Estaba la habitación donde dormía yo con mis hermanos y la habitación de mis padres. Y de este costado estaba el baño y acá, digamos, estaba la cocina y era cocina, comedor, todo esto. Después había otros lugares así, pero donde siempre transcurren más o menos estos sucesos son en este lugar. La primera vez que yo escucho sobre esto, o que me entero relativamente de que alguien más percibía que había algo, es con mi hermano, el hermano del medio, que hoy es fallecido. Yo creo que habré tenido unos 8 años, 9 años como mucho. Y él me contó, y bueno, nos contó a la familia en realidad, que estaba en la cocina, estaba sentado en la mesa. No me acuerdo qué era lo que estaba haciendo. Yo sé que estaba limpiando algo, pero no puedo recordar qué era. Y la cuestión es que estaba con la cabeza gacha. Y él aseguró que vio una imagen blanca con el rabillo del ojo que pasó de una pieza, ponerle de la pieza de mis padres, hasta las piezas de nosotros. O sea, como que vio que salió de una puerta y giró para la otra puerta. Y cuando levanta la mirada ve que las dos puertas estaban cerradas. Y él describe como que sintió
no solamente que lo vio, sino que sintió esa presencia de que alguien estaba ahí. Él estaba solo en ese momento en la cocina y no era una persona de salir contando historias así de extrañas o raras. Llamó mucho la atención porque fue algo así de la nada. La experiencia que yo les quería relatar en un principio, que bueno, la corté para describirle lo que era mi casa, fue que una vez yo durmiendo en mi cama de noche, sentí, estaba durmiendo boca abajo, meto la mano abajo de la almohada. Muchos entenderán porque hasta el día de hoy yo duermo así, tengo que poner la mano debajo de la almohada y pongo la cabeza encima. Sentí como que me tocaba una mano de mujer, muy delgada, uñas largas. En el momento pensé que era mi madre. Pensé que era mi madre, no sé por qué razón. Puede haber sido que se haya sentado al lado de mi cama. Me despierto porque siento la mano demasiado fría, porque bueno, me llama la atención, miro para el costado y no había nadie. Estaban mis dos hermanos durmiendo y no sé, no le encontré la explicación a eso. Hasta llegué a pensar de que uno de mis hermanos me había querido hacer una broma y había hecho eso, pero no, si hubiese sido así, se hubiesen reído o me hubiese dicho que me hizo esa broma. Lo dejé pasar, no se lo conté a nadie eso. Y después de que mi hermano me cuenta esto, que lo escuchamos, empiezo a asociar todo. Tenemos percepciones a veces de que mi madre me decía de estar sola en la cocina, de estar lavando los platos o estar en el baño lavando la ropa, porque teníamos el baño y el lavadero del baño así juntos, y decir que sentía que alguien andaba y ella preguntaba si era alguno de nosotros o mi papá, y ella estaba sola en la casa en ese momento y siempre preguntando: ¿ustedes vinieron a buscar algo? ¿O vos estuviste a tal hora? Y bueno, de mi padre prácticamente nunca escuché nada. Solamente una vez que también dijo algo por el estilo, contó algo por el estilo, si alguien había estado en cierto momento, en cierta hora en la casa, porque él preguntó y él está seguro de que escuchó que alguien estaba en la cocina caminando o haciendo algo. Pero después de eso no habló más. Yo creo porque era una persona que no quería que nosotros nos asustemos, entre comillas, con esas cosas. Yo era un niño y mi hermano era un adolescente y bueno. No te digo, no les cuento de que se caían las cosas, de que escuchabas golpes a la noche fuerte, de que escuchabas voces, que escuchabas ruido. No, eran cosas muy leves. Pero lo que sí era fuerte era la percepción que uno sentía. Yo, a pesar de que no creo en ciertas cosas o no, puedo sentir cuando estoy en un momento, en un lugar que me hace sentir incómodo o un lugar que me hace sentir muy tranquilo. Esa sensación de que hay algo malo en un lugar la tuve desde pequeño. Y lo extraño que a pesar de haber sentido muchas veces que alguien estaba ahí, que yo no estaba solo, jamás me sentí preocupado o me sentí atacado. Sí, incómodo porque no encontraba la explicación de qué era. Y en ese momento creía mucho más en las cosas paranormales, en las cosas de este tipo de estilo. Como ya le digo, yo ya estaba en mis locuras de adolescente rebelde de practicar ciertas cosas, de ir a lugares abandonados, pero también no podía demostrarlo mucho porque mis padres me habrían castigado bastante fuerte, más que nada mi papá. Pero aún así tenía esas ideas. Luego tuve una experiencia de un primo que se había venido de vacaciones a mi ciudad. Y una tarde, él había llegado de mañana y a la tarde justamente estuvo conmigo ahí, estaba cansado y me preguntó si se puede acostar.
Bueno, yo también iba a hacer lo mismo, entonces él se acuesta en la pieza de mis padres, justamente porque no había nadie, y yo me acuesto en mi pieza. En medio, lo que dividía las dos habitaciones, era una habitación larga entera como si fuese la cocina, pero estaba dividido por una madera. O sea, la pared era una madera, un fenólico muy finito. Entonces, si vos hablabas de un lado para el otro se escuchaba muy claro, y además había una puerta que siempre estaba abierta en una esquina, que estaba abierta más que nada para si mi mamá o mi papá tenían que vigilarnos o algo, y además porque a veces teníamos un solo televisor, entonces se ponía el televisor ahí al medio y se podía ver de las dos habitaciones. Eh, Cuando, digamos, recién era muy complicado que haya más de un televisor en una casa. Entonces yo creo que también se hizo por esa forma ahí. Como mi papá era carpintero, él había diseñado muchas cosas de la casa ahí. O sea, la casa la hizo él. Y bueno, y esa parte de la pared de madera también la había hecho él. Y bueno, cuando mi primo se queda a dormir, al final yo no me duermo, me voy a otra parte de la casa y lo dejo durmiendo solo. Y cuando se levanta me dice por qué lo había molestado, por qué no lo dejaba dormir. Le digo, pero yo jamás me acosté al otro lado. Pero dice, sí, si yo escuchaba que estabas haciendo ruido y más de una vez te dije que no, que te calles o que dejé de molestar, que quería dormir. No, le digo, en serio, no, yo no me acosté. Y obviamente sabía qué era lo que habían hecho estos ruidos, o qué era lo que lo había hecho sentir a él que había alguien más en la otra habitación. Se lo expliqué, con más razón creyó él que yo le estaba haciendo una broma. Pero bueno, le dije, sí, dejémoslos ahí, porque no, yo en ese momento no sabía cómo explicarlo y quería explicarlo pero no sabía cómo. Pensé muchas veces en hacer un juego de la copa. En ese momento aún no era experimentado con la Ouija y no tenía una Ouija. Pero no. Me frené. Y creo que por suerte me frené, porque en ese momento, siendo tan de mente débil, por decirlo en ese momento, estando tan sugestionado, tal vez no hubiese sido una buena idea y hubiese sido peor. Además que no me habrían dejado. Después tuve diferentes experiencias. Bueno, mi padre fallece cuando yo tengo 16 años. Mi hermano había fallecido un par de años antes. Mi otro hermano se había casado y se había juntado con su familia. Entonces habíamos quedado solamente mi madre y yo en esta casa. Mi madre había empezado a trabajar como enfermera a domicilio. Entonces normalmente siempre tenía que cuidar o estar en el hospital o cuidar gente mayor, más que nada de noche, por el tema de darle los medicamentos y todas estas cosas. Entonces era muy normal que yo en mi casa esté solo de noche y prácticamente todo el día también. Como que cada uno hacía su vida, pero bien siempre. Y yo, como trabajaba de noche, tenía una carpintería que me había quedado de mi papá, y a lo mismo que hacía él era trabajar de noche. Entonces hacía todos los trabajos, arrancaba de tarde y seguía toda la noche y veces la madrugada, y de día dormía. Era mi forma de vida, por mucho tiempo fue así. Y normalmente mis amigos me visitaban, escuchábamos música, hablábamos. Y más de una vez yo estaba en la que era la parte de la carpintería, que era un galpón que estaba al costado de la casa, o en una habitación que se había hecho tiempo después, que estaba enfrente de la casa, que era donde nos juntábamos a escuchar música, a ver televisión, a ver películas. Y para ir a la cocina, bueno, había que irse hasta cruzar la otra puerta, irse hasta la cocina, y era la misma cocina de siempre. Y tuve la experiencia de que siempre mis amigos no querían ir solo. Algunas veces me lo contaban y otros no me lo contaron, pero yo lo supe, de que sentían que algo había ahí, o que alguien los miraba, o que no estaban solo en ese lugar. Era un lugar muy silencioso, o sea, a menos que, porque como estaba alejado de la carpintería y estaba alejado de la otra habitación donde se escuchaba música fuerte y se veía televisión, digamos, ese lugar había quedado prácticamente abandonado.
porque mi madre casi que eran muy raros los días que dormía en casa y yo estaba durmiendo ya en la otra habitación, tenía un sofá cama, entonces me quedaba mirando televisión ahí, escuchando música y solamente se entraba para cocinar, para preparar mate, que es algo muy típico acá, que era más que nada lo que tenían que ir a hacer mis amigos, que yo les decía, bueno, vayan y preparen el mate, mientras yo sigo trabajando o haciendo las cosas que hacía, o para ir al baño. Y me acuerdo que solamente dos me dijeron, no, yo solo no voy. Y bueno, les expliqué qué era lo que sucedía, qué era lo que había ahí. Y siempre lo asocié con algo que una vez me contó mi papá. Acá es muy normal que los barrios tengan clubes vecinales, que son no son clubes, sino que son asociaciones, de vecinos que se juntan para hacer pedidos, digamos, si hay que arreglar algo. Es como una cooperadora, digamos. Se tiene un salón que es para la gente del barrio. En ese salón se pueden hacer fiestas, se pueden hacer diferentes cosas. Y bueno, mi papá fue mucho tiempo presidente de ese lugar, de esa asociación. Y al lado de lo que era el club se había hecho una cancha de bocha. No sé si conocerán, es un deporte también que se juega aquí en Argentina, que es como si fuese un camino de tierra, más o menos de unos 2 metros de ancho, por 15 de largo debe tener, 15 a 20 metros de largo. Y es todo tierra, es una tierra especial que se mantiene lisa, porque se tiran como una especie de bolas pesadas. Y bueno, para hacer eso se tiene que hacer una excavación, se tiene que marcar todo el lugar. Y él nos contó que cuando se estaba haciendo esa cancha de bocha, yo era un niño, nos contó mucho tiempo después, que se había encontrado una calavera en ese lugar. Se dieron cuenta que esa calavera puede haber tenido añares. Acá es muy normal de que antes, como era zona de campo, las familias enterraban a sus familiares en los mismos campos o cerca de sus casas. El cementerio se movió 2 o 3 veces del lugar y no se puede explicar bien porque no hay un registro histórico sobre estas cosas. Y bueno, por no complicarse, la gente que estaba haciendo este trabajo, la gente que en ese momento estaba en esa comisión, decidió volver a enterrar eso y dejarlo ahí como estaba. Y no decir nada, porque digamos lo hubiese complicado a ellos con su trabajo y todo lo demás. Y digamos, como ya le dije, era algo tal vez normal. Y yo siempre lo asocié con eso. No sé por qué, pero bueno, este lugar estaba muy cerca de mi casa. Estaba a unos pocos metros. Siempre asocié que podía llegar a tener algo que ver con eso. Si es que esto era un espíritu, un fantasma o lo que fuese, para mí tenía que ver con esa calavera que se había encontrado ahí. Que bueno, vaya a saber si estaba el cuerpo entero, vaya a saber qué era. Como le digo, jamás me sentí atacado, jamás sentí que esto podía llegar a ser peligroso o malo. Pero fue bastante extraño, por muchos años fue bastante extraño. Llegué al punto de, bueno, como le digo, mis amigos se ponían nerviosos y yo intentaba explicarle, pero tampoco, hay veces que lo esquivaba y decía, no, debe ser una sensación tuya nomás. Porque yo mismo me había acostumbrado y me negaba a que puede ser que esto sea algo extraño o algo paranormal. Y bueno, gente, esta sería la segunda historia que le tengo para ustedes, el segundo History Time paranormal. Espero que haya sido de su agrado y prometo que no voy a tardar tanto para subir la tercera historia o la tercera experiencia
que recuerde, porque en este momento no sabría con qué seguir, de las cosas que no le puedo encontrar una explicación tan lógica como siempre me gusta hacer. Si el video te gustó, ya sabes, regalame un like, eso me va a ayudar mucho. Si no estás suscrito a mi canal, suscríbete y nos vemos en un próximo video de TerrorCom.